Un viaje astral es una proyección extracorporal del cuerpo físico en el cuerpo astral. ¿Existen los viajes astrales dentro de la cábala hebrea? Claro que sí, y de esto va a tratar este video. Nos vamos a enterar qué es un viaje astral, qué es el cuerpo astral, qué cabalistas han tenido este tipo de experiencias, qué métodos usaron y qué métodos podemos utilizar nosotros para hacer esta proyección astral. Por eso quédate hasta el final de este video, suscríbete a mi canal Cábala Influencer, dale un toque a la campanita y además acordate que tengo el signo pesos en donde podés colaborar y ayudarme con mi trabajo en este canal. Lo relacionado con los viajes astrales dentro de la cábala tiene nombres difíciles. Son nombres en hebreo, hay nombres que derivan incluso del Zohar, que hay que prestarles mucha atención porque significan mucho. Un viaje astral dentro de la cábala está relacionada con desvestirnos del cuerpo físico. Claro, para la cábala lo único que existe es el alma y el cuerpo es el envase o la vestidura de ese alma. Entonces, cuando hablamos de esto, el término que se utiliza para desvestirnos del cuerpo físico se denomina Hitpashtut Hagashmiut. Este nombre es el que se utiliza ahora para referirse desde el punto de vista homilético rabínico, desde el exégesis, desde lo que es específicamente la halajá, a lo que es un viaje astral. Sin embargo, hay un lenguaje anterior a esto que está relacionado con las escuelas de cábala profética, en donde los viajes astrales eran moneda corriente. Y aquí nos estamos retrocediendo en el tiempo, mucho más atrás de lo que es la época medieval, cuando empezaron a sistematizarse o a difundirse lo que eran los viajes astrales. Mucho antes de esto tenemos a otros profetas. Recordemos que los cabalistas modernos, los cabalistas de hoy, son los antiguos profetas, en donde lo que encontramos es técnicas muy específicas, muy especiales, que producían estos efectos. Vamos a ver entonces que tenemos tres posibilidades o tres etapas. La primera etapa está relacionada con la época del trabajo del Tanaj, propiamente dicho, es decir, con la Merkabá. A partir de Ezequiel, a partir de la visión de Ezequiel, vamos a encontrar toda una técnica novedosa que era para ese momento muy corriente, pero novedosa para nosotros, en donde la idea era proyectarse astralmente, salir del cuerpo físico para poder profetizar. Eso es también Maaseh Merkabá, eso es Sulam Ha'aliyah. Eso tiene que ver con la posibilidad de trascender los límites de la conciencia y acceder a límites profundos de la mente. Esto va a estar fundamentado en que Olam HaYetzirah se puede recorrer de abajo hacia arriba y no mucho más. Recordemos que las visiones, la visión de Ezequiel en particular, se efectuó desde Yetzirah vislumbrando algo de Briah. Esto es importante porque mucha gente cree que cuando medita o que cuando hace sus trabajos a nivel místico, a nivel ritual, llegan no sé hasta dónde y en realidad el recorrido siempre va a ser yetzirático. Este trabajo es esencialmente mental. Esto significa que cuando estamos hablando de épocas bíblicas, nos referimos a la Merkabá y al descenso a la Merkabá porque descendemos a las profundidades del inconsciente. Pero más adelante, en épocas talmúdicas, a los viajes astrales se los denominaba recorrido por el Pardés, es decir, la posibilidad de ascender y de trascender los Olamot, trascendiendo hacia Yetzirah, Briah, tocando Atzilut y bajando nuevamente hacia. La idea no es desvestirse del cuerpo físico y no retornar, sino al revés.
poder desvestirse de esto que es el cuerpo, que tiene peso, que tiene densidad, que tiene materia, y efectivamente llegar a niveles muy altos y volver a bajar para vestirse con exactamente el mismo cuerpo. Entonces, tenemos que en épocas de Tanaj esto era el descenso a la Merkabah, y en épocas de Talmud esto se trataba del recorrido del Pardés. Posteriormente, en la literatura ecalótica vamos a encontrar que esto es literalmente una palabra que figura en el Zohar, y es el Haluká de Rabanán, es decir, la vestidura de los maestros. Todo esto vuelve a estar relacionado una vez más con que el alma pueda desprenderse de su prisión, podemos decirle, o de su hábitat físico y volar y trascender. La proyección del cuerpo astral o el viaje astral puede ser entendido como una experiencia cercana a la muerte, y esto tiene también sentido porque desde el punto de vista de los cabalistas medievales, toda aquella proyección cercana a la muerte lleva a un nivel de amplitud y de unidad que cuando uno está consciente no sucede. Las vivencias que suceden en un viaje astral pueden ser tanto positivas como negativas. Hay muchos tonos de gris en todo este trabajo, pero debemos tener en cuenta que las experiencias positivas, según los cabalistas, están relacionadas con las midot o las buenas acciones que llevan a cabo las personas, y las experiencias negativas están relacionadas con aquellas partes que podríamos denominar klipot o malas acciones que hay que reparar. Las malas acciones que hay que reparar, dicen los sabios, dicen los cabalistas, implican que cuando uno asciende al plano astral, asciende desvestido. Por lo tanto, los ángeles, este ámbito que se supone que nos favorece, teje vestimentas nuevas para nosotros, mientras que aquellos que tienen las midot bien puestas, aquellos que hacen acciones positivas, ya suben vestidos y por lo tanto tienen la posibilidad de bajar nuevamente a la tierra, de bajar a la conciencia con la misma vestimenta que tenían puesta antes de ascender. En términos psicológicos, podemos ver que esto también está estudiado por parte de las neurociencias. Entonces encontramos que hay 3 categorías grandes dentro de lo que es un viaje astral. Tenemos la autoscopia, que es aquel viaje en donde uno puede verse a sí mismo, es decir, ve su doble astral. Tenemos la autoscopia, que es donde uno puede ver su doble, pero no puede localizarse a sí mismo. Es decir, no se halla, no se encuentra dentro de su propio cuerpo. Y después la experiencia extracorporal, en donde es la sensación de dejar el cuerpo por completo. Estos 3 niveles, estas 3 explicaciones grandes, porque hay mucho más, tenemos los ensueños, tenemos el Magid, tenemos los sueños lúcidos, hay muchas versiones o vertientes dentro de lo que es un viaje astral. Lo que podemos encontrar es que hay una enorme cantidad de cabalistas que han pasado por este tipo de experiencias. Este fenómeno puede ocurrir de muchas maneras, puede ocurrir desde una meditación, aunque no necesariamente es lo más normal. Más adelante en el video vamos a ver cómo se trabaja con este método, pero por lo general un viaje astral sucede de forma espontánea. Por alguna razón, la mente decide o requiere que una parte de su interioridad se desplace, se proyecte hacia afuera. Nosotros tenemos la idea o la sensación de que la proyección es hacia arriba, cuando en realidad es hacia adentro o hacia abajo. Además de salir de forma espontánea, hay varias otras condiciones que se pueden dar para lo que es un viaje astral. Por ejemplo, un viaje astral puede suceder por un trauma físico o mental, por circunstancias de peligro que crean un intenso estrés, deshidratación, estados de coma, experiencias cercanas a la muerte, estados de ensoñación, sueño profundo, cansancio extremo, privación sensorial, sobrecarga sensorial
y uso de drogas psicodélicas. En cualquier caso, luego de una experiencia de viaje astral, ya sea esta positiva o negativa, te sugiero que tengas alguna clase de contención terapéutica con quien puedas compartir esta experiencia, porque por lo general nos sentimos muy solos. Esta experiencia es individual, es exclusiva de cada persona porque, claro, está moldeada o está armada en función de la psique del individuo, de la psique del yo. Es decir, aquí hay cosas que no se pueden trabajar de ninguna manera desde un punto de vista colectivo. No podemos viajar todos astralmente hasta el mismo lugar y tener la misma experiencia. Cada experiencia es individual, de la misma forma que las experiencias en la meditación son individuales. Hay numerosos cabalistas que tienen documentados sus viajes astrales. Seguramente que hay un montón de otros cabalistas que han hecho viajes astrales también y sus documentos no nos llegan hasta hoy día o ni siquiera lo han documentado. Pero me parece interesante que tengamos en cuenta que lo que es Halukha de Rabbanan existe desde hace milenios y que no se trata de uno o dos cabalistas que han tenido esta experiencia, sino que la mayoría de ellos la han ido a buscar. Por supuesto, el primero de ellos, como es obvio, es Abraham Abulafia, el Rabí Yehuda Albotini, Shlomo Alkabetz, el Baal Shem Tov, Moshe Cordovero, Itzhak Luria, Chaim Vital, el Magid de Meserich, Isaac ben Yaakov Akoe, Meir ibn Gabay, Yehuda ben Nissim, Isaac de Ako, Yosef Karo, Moshe Chaim Lutzato, Nathan de Gaza, Pico de la Mirándola, un cabalista cristiano, Menachem Rekanati, Shabbatai Tzvi, el falso Mesías, Yosef Taitatzak, Shlomo Moljo, Moshe Sakuto, Baba Sali, Ariel Batzadok. Puedo seguir con una lista grande de cabalistas que han conseguido y han buscado hacer viajes astrales. ¿Cuál fue la preparación para estos viajes astrales? No es que cerraron los ojos y ya viajaron, sino que tuvieron una preparación previa. Observamos entonces en el cuadrito aquí, fíjense, por ejemplo, Abraham Abulafia, cómo se preparó para esta experiencia que viene teniendo, que no fue una sola, sino que a lo largo de su vida experimentó con estas técnicas. Para él lo primero era el ayuno, es decir, la preparación era el ayuno. Y aquí dice inducción, claro, la inducción era la permutación de las letras hebreas. Abulafia escribía las letras hebreas, no se las imaginaba, ni tampoco las permutaba mentalmente, aunque seguramente que hacía todo esto al mismo tiempo, sino que además las escribía hasta alcanzar un estado de trance. El estado de trance era lo que le permitía que su cuerpo quedara abajo y su alma, o una parte de su alma, volara hacia su cuerpo astral. Entonces también tenemos a Isaac de Ako con el ayuno y el recitado, es decir, esta es una técnica muy conocida en donde se repite un versículo bíblico en hebreo varias veces hasta que finalmente se entra en un estado de trance, en un estado de elevación tal que se pierde la noción del peso del cuerpo físico. Chaim Vital, por supuesto, con sus experiencias de fuera del cuerpo directamente, ayuno y privación del sueño es muy importante, los Ijudim y el recitado de esos Ijudim, el Baal Shem Tov con ayuno también, el Magid de Meserich, Yehuda Albotini con privación de sueño, Yosef Karo. El ejemplo de Yosef Karo es muy interesante porque él pudo canalizar a través de su viaje astral a lo que es su Magid, es decir, a lo que era su maestro interior, muchas veces denominado por él Elías, pero la obra de Yosef Karo se prolongó a lo largo de 50 años. Es decir, todas sus experiencias están relatadas y están descritas. Esto es muy interesante de leer, muy interesante de ver para aquel que cree que estos viajes existen y que efectivamente se puede salir del cuerpo, se puede tener esta experiencia.
Natan de Gaza, Ibn Zur. Bueno, este cuadro que ven aquí tiene algunos exponentes, porque son muchos más, con las técnicas que han utilizado, con la inducción necesaria y la preparación. Recordemos que para la Kabbalah la preparación es fundamental, es una de las partes más importantes para tener éxito en la técnica o el ritual o la meditación que uno quisiera hacer. La técnica más común dentro de la Kabbalah hebrea para producir un viaje astral o para residir o habitar en el cuerpo astral está relacionado con el trabajo sobre la sefirá Da'at, que es la no sefirá, que abarca este área que podría ser de la nuca y del cuello, lo que podríamos denominar el abismo, es decir, ese espacio oscuro, húmedo, por el cual es obligatorio transitar, tanto de ida como de vuelta. Da'at, además de todos los conceptos teóricos asociados y tan importantes que tiene, va a ser la sefirá que nos permite tanto salir del cuerpo físico como retornar a él. Para acercarnos a este tipo de experiencias, también tenés la posibilidad de abonarte a una membresía mensual en mi canal Kabbalah Influencer, en donde cada mes vas a poder acceder a una meditación de diferente nivel. Estas meditaciones lo que hacen precisamente es contactar con lo que es el inconsciente, la Debekut, es decir, la unidad con el ser superior, con el maestro interior, no solo para desapegarnos del ego y del cuerpo físico, sino también para poder trascender distintas áreas, distintas partes del ser, entre las cuales está el cuerpo físico. Te invito a que te sumes a la comunidad de Kabbalah Influencer y tengas experiencias maravillosas con las diferentes meditaciones que te propongo, que son todas dentro de la Kabbalah hebrea desde fuentes hebreas. Entonces, uno de los métodos más simples que expresan los cabalistas para tener estas experiencias, además de conseguir el trance a través de los ijudim o las unificaciones, o la repetición de distintos versículos, o la escritura de palabras y letras hebreas, o las permutaciones, etc., lo que ellos consideran interesante es que en posición de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, con las piernas un poco separadas, los brazos a los costados del cuerpo, las palmas de las manos hacia arriba, la relajación, la respiración y la concentración tengan un punto focal en lo que es Da'at o la garganta. La garganta en sí misma y todo este área que pueden ver aquí, que incluye la glándula timo, que es fundamental para este trabajo que queremos hacer. Puede ser que tengamos éxito o puede ser que no lo tengamos. A veces hay meditaciones que nos sirven y hay meditaciones que no. El trabajo va a ser específicamente concentrarnos en ese área y en la respiración. Intentar percibir que algo específico sale desde ese punto, no por la boca, sino desde Da'at. Algo sale desde Da'at y se desprende del cuerpo físico y dejar que la experiencia fluya. Esto es muy importante, no debemos restringir la experiencia. Aquí hay un punto fundamental que también suele suceder y es que cuando esto nos sucede por primera vez nos da miedo. Claro, como nos da miedo, automáticamente en ese mismo instante vuelve la conciencia y la experiencia fuera del cuerpo se termina. Entonces, si este ejercicio te da miedo, aún no estás preparado para hacerlo, pues no lo hagas. Y si no te da miedo o si quieres correr el desafío de ver qué te pasa, pues concéntrate en la posibilidad de dejarte fluir con lo que suceda. Esto va a ser importantísimo para cualquier meditación y también para los viajes astrales. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. Suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer,
Ya sabes que podés dejar aquí abajo tus comentarios o tus experiencias. A veces contesto por escrito aquí y a veces contesto a través de YouTube Live, que es importante, que tiene que ver con tus preguntas que son o que requieren una explicación mayor. Acordate que darle un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos, de dejarme una colaboración monetaria para que este canal pueda seguir existiendo y para que yo pueda seguir investigando y haciendo mi trabajo. Nos vemos en el astral. Shalom.